¿Qué tal, amigos de la Ciudad de la Banda? Muy, pero muy buenas noches. Hoy miércoles hemos cambiado de día, no de horario, pero cambiamos de día. ¿Por qué? Porque ayer era la fiesta grande de Santiago, ¿no? 470 años, entonces decíamos con el amigo Mauricio Ledesma, que es de Ciudadano Web, quien les habla, Carlos Toledo y Mariela Lizondo de la Banda Diario, nos pusimos de acuerdo y decidimos hacerla un día después de la fiesta. Mauricio, hemos tenido la fiesta y la visita de importantes personalidades, de precandidatos. Ayer martes vino el precandidato de Unión por la Patria, actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y hoy estuvo de visita el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Entonces fue una fiesta de Santiago del Estero medio politizada, ¿no? Sí, buenas noches, Carlos, a vos, buenas noches a la gente que nos está acompañando. Sí, indudablemente la convocatoria de gente también tiene que ver, si bien no es un acto político, ha sido una reunión, una presentación de algunos candidatos, en el caso de Sergio Massa, y pidiendo, por supuesto, un acompañamiento, pero indudablemente el hecho de conglomerar mucha gente también es un hecho político en el cual la presencia también marca de alguna manera como un acto político. Así que ha sido una fiesta diferente. Exactamente, y de ahí, de esa diferencia y de la cuestión política, y porque falta 2 semanas prácticamente para lo que son las PASO, lo hemos invitado al contador Miguel Estefan, que para charlar un poco, ¿no? Él es ex funcionario de la municipalidad, un hombre que viene trabajando en esto de la política también, no solamente porque haya estado adentro, sino también desde afuera haciendo diferentes análisis. Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio, Carlos. La verdad, gracias a ustedes por invitarme y es un orgullo que estar compartiendo con ustedes este espacio y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo también. Miguel, esta elección en particular tiene, a mi criterio, una particularidad o rareza, por decirlo de alguna manera. A diferencia de otras elecciones nacionales para presidente, los candidatos tienen un mismo origen, por decirlo, o mismo punto de partida, que es el Fondo Monetario Internacional como premisa para coordinar políticas futuras de gobierno. Eso lo percibe el electorado, salvo algunas metodologías diferentes, pero en el fondo son muy similares. No sé cuál es tu mirada con relación a lo que se viene, fundamentalmente. Sí, vamos a ver, para ponerlo dentro del mismo espacio, digamos, de conversación. Vos me dices que los candidatos necesitan dar un discurso con respecto al Fondo Monetario Internacional. Creo que eso sería prácticamente un suicidio para cualquiera de los candidatos hoy en día, porque si bien la sociedad le va a exigir que digan o que hagan propuestas con respecto a la deuda que tiene la Argentina, tampoco creo que ninguno esté en condiciones de asegurar cuál sería la salida, salvo alguno de los candidatos, que en este caso creo que es Milei, que siempre asevera tener soluciones un tanto mágicas para el problema económico que tiene la Argentina. Pero si vos escuchas los discursos, todos te dicen que lo van a lograr, pero ninguno plasma en su discurso, ninguno deja claro en su discurso cuáles serían las herramientas o los mecanismos que usarían para llevar a cabo o para hacer frente a la deuda del Fondo Monetario Internacional. No sé si contesto lo que vos me estás planteando. Sí, de alguna manera, porque en definitiva está nuestra suerte, digamos, económica, nuestra suerte económica está ligada a los acuerdos que se pudieran manejar. Y en este sentido, Massa tiene, digamos, un punto a favor, un paso a favor, porque ya viene negociando con el Fondo Monetario. Sí, yo creo que tiene un paso a favor. Yo tengo otro punto de vista. Yo creo que el hecho de ser ministro de Economía y candidato a presidente, en este momento le está jugando en contra, porque si bien vos me dices que es quien maneja las negociaciones con el Fondo Monetario, también tiene que dar respuesta a
en este caso un dólar que hoy cierra a 546 el paralelo. Es como un boomerang. Es un dato que aun cuando la sociedad no lo utiliza, lo conoce y sabe lo que genera en el argentino. El argentino tiene, digamos, muy grabado en su memoria qué problemas viene trayendo una estampida del dólar, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vemos que el candidato que nos propone una solución no lo controla hoy, ¿qué nos garantizaría que a futuro lo pueda hacer? Y creo que eso ha avisorado el Fondo Monetario. Por eso ha demorado tanto el acuerdo de esta cuota que tenía que pagar la Argentina. Se ha demorado mucho llegar a un acuerdo, porque el Fondo Monetario le estaba pidiendo que se haga cargo de determinadas cuestiones que terminen en su mandato y no postergarlos a los mandatos futuros, porque siempre sucede lo mismo. Exacto. Entonces, esto es como cualquier acreedor, o sea, siempre quiere que a quien le ha prestado trate de solucionarlo, no que lo endose, por decirlo de alguna manera, a otros candidatos futuros. Miguel, el tema del dólar blue, como se lo conoce, a ese viene adosado también otra preocupación y quizás también algo que no está muy en claro, y aprovechando que sos contador y tienes conocimiento de estos temas, quería preguntarte en relación a la devaluación de la moneda. ¿Se ha producido en estos últimos meses una devaluación o no? Porque es un tema que está en discusión. Por un lado, el gobierno dice no vamos a devaluar, pero cuando uno va a un supermercado, cuando uno quiere realizar algunas compras, observa que el poder adquisitivo de un billete o del sueldo no les alcanza. ¿Eso no es devaluación? Vos mismo lo estás dando la respuesta, digamos. A ver, se lo puede plantear desde varios puntos de vista, pero el punto de vista práctico que vos acabas de poner es el más concreto, que la gente, porque estamos hablando en torno a una futura elección también, que los votantes o futuros votantes lo pueden experimentar tranquilamente en el supermercado o a donde van. O sea, la pérdida del poder adquisitivo, que es la inflación, es una devaluación en sí. O sea, si devaluar, perder valor, digamos, tu moneda pierde valor porque con lo que comprabas antes, hoy no puedes comprar la misma cantidad de cosas. Así de sencillo, digamos. O sea, tenemos una inflación promedio anual del 115%. O sea, eso es una locura en cuanto a la pérdida de valor adquisitivo de cualquier salario, de la moneda. O sea, es totalmente dañino para las clases medias, bajas. Es muy dañino, porque imagínate que la persona que hace una changa por 1.000 pesos, por 2.000 pesos, hoy le alcanza, mañana no le va a alcanzar y no tiene cómo buscar otra cuestión, no tiene otro empleo donde haya una paritaria que le diga, mira, queda tranquilo que la inflación la vamos a solucionar con una nueva paritaria, un nuevo arreglo y te vamos a subir el sueldo. ¿Qué se necesita para frenar o para aminorar la marcha que tiene la inflación? Bueno, primero que nada tienes que poner a producir el país. Hoy está muy frenado el país, o sea, no se pueden exportar bienes. El sector agrícola, ganadero del país es lo que es el motor de nuestro país y no está pudiendo congeniar un dólar acorde para poder sacar. O sea, si vos no puedes exportar tus productos, no van a ingresar dólares al país. Entonces el gobierno necesita solventar muchos gastos que hoy los está haciendo, supongo, de los planes o muchas cuestiones que lleva adelante el gobierno nacional. No tiene cómo actualizar ese mismo salario de esta gente a las que asiste el gobierno. Entonces necesita emitir, y cualquiera que haya estudiado economía o contador o lo que sea sabe de que la emisión monetaria es el detonador de cualquier inflación. O sea, vos emites y largas billetes a la calle, pero no produces. Por lo tanto, eso inmediatamente empieza a generar un aparato inflacionario muy dañino para todo. Si lo tienes a la moneda en la mano o en el bolsillo, pero que vale menos. Estás aumentando la cantidad de billetes en la calle, es lo único que estás haciendo.
Hay un ejemplo concretamente para contestarte a vos. A ver, el agro hoy está esperando tener un dólar competitivo, que es lo que el Fondo Monetario le ha pedido. Devalúen, le he dicho el Fondo Monetario. Sí. Bueno, no lo quieren hacer y no le quieren poner ese nombre. Pero Massa ha dicho o ha propuesto un dólar diferenciado para todas las economías regionales o para el agro. Y eso es lo que está esperando. O sea, ¿por qué yo productor o por qué a mí productor me van a obligar a vender el grano de soja a un dólar de 200? El dólar blue está en 546. Mis productos están a un dólar mucho más alto, los que yo tengo que comprar como insumos. O sea, no hay una lógica que cualquier persona que se lo pueda analizar llegaría a entender el por qué que tendría que hacerlo. No lo voy a hacer porque no me conviene. Yo produzco o trabajo para ganar, no para perder. Es la lógica del comerciante, claro, o del productor en este caso. Entonces están esperando que el dólar sea más competitivo. Si bien ese dólar más competitivo para el agro trae aparejado otros problemas financieros para el país, porque tiene esa diferencia o esa brecha que hay entre un dólar oficial y un dólar exclusivo para el agro, esa diferencia lo tiene que solventar el Estado. Y no tiene los fondos. Y no tiene los medios todavía. Por eso el Fondo Monetario te pide que devalúes de una vez todas las monedas y listo. Pero bueno, no es fácil. Claro. No es una decisión que se la pueda tomar, menos en un periodo eleccionario. Miguel, ¿cómo analizas vos, teniendo en cuenta este escenario que vos acabas de plantear, cómo analizas las posibilidades que tienen cada uno de los candidatos? Bueno, hay un montón de candidatos, pero sabemos que después de las PASO seguramente van a quedar, las expectativas van a quedar reducidas a 3 o 4 candidatos fijos. ¿Cómo analizas vos, teniendo en cuenta este escenario, las posibilidades de cada candidato? Yo creo que, primero hay que plantearlo al escenario en sí. El escenario de las PASO siempre han sido un tanto desalentado por los esquemas o desalentados por los grandes partidos. Lo toman como una primera encuesta. ¿Cuál es el asunto? Esa encuesta es bastante peligrosa para muchos porque se puede dar el caso de que sales desfavorecido por 1 o 2 puntos y después tienes que ver que si sos oficialista, esos 2 o 3 puntos se te van a hacer muy difícil levantarlos y la oposición va a ver que estás perdiendo y el que ha votado opositor, sea cual fuese el opositor, va a votar opositor. Entonces te encuentras en un peligro, por decirlo así, en base a los números. Hoy en día vemos que hay un desaliento total de la participación electoral en todas las provincias que se vienen dando las votaciones. Ninguna supera el 60%, algunos están alrededor del 50%. Eso está muy marcado por el desaliento que tiene la gente y por la incapacidad que ha tenido la dirigencia política de darle respuestas a la gente. Hoy la gente, yo te lo planteo así, la gente hoy encuentra en el político un problema, porque los políticos en sí están dentro de problemas. O sea, viven dirimiendo sus problemas ante la gente. Es como que una familia, esposo y esposa, salgan a la calle a discutir sus problemas. Tipo reality. Exactamente. Esos problemas a la gente no les lleva la solución. Al 40 y pico % de pobreza que hay en el conurbano Santiago de la Banda, por ejemplo, esa discusión es estéril. Esa discusión al santiagueño, por decirte, no le está dando ninguna solución. Entonces, eso no lo seduce a ir a votar. ¿Para qué voy a votar si esto están peleando otros temas? No el kilo de pan que a mí me hace falta mañana. Miguel, la pandemia y la sequía ¿sirven para un discurso político? ¿Son válidas para un discurso político? Para mí, quien asume un gobierno, asume el gobierno con todo lo que tiene y con todo lo que puede venir. O sea, no puedo pretender vivir en Hollywood por ser presidente. O sea, vas a tener cosas buenas y cosas malas. O sea, no puedo poner de excusa de que ha habido una pandemia. La pandemia ha habido para todos los países del mundo.
si no he sabido estabilizar o he tomado decisiones que a lo mejor han podido ser acertadas en algún punto, pero desacertadas en otros, son decisiones que el gobierno ha tomado. Obviamente la pandemia no la ha decidido el gobierno, pero las decisiones que han tomado en torno a la pandemia sí. Entonces yo no lo podría poner como una excusa de que mi gobierno no es así o no es de tal manera porque he tenido una pandemia. Pero forma parte del discurso político. Sí, pero no tiene, o sea, tampoco esa excusa le llega a la gente. Si el problema hoy está dado por otras cuestiones. Además, hay determinadas personas que han tomado decisiones en torno a la pandemia que también han hecho abuso de esas decisiones. Y bueno, creo que todo el mundo ha conocido las situaciones o los abusos que han tenido sobre las mismas normas que han dictado ellos. Este contexto que vos describes forma parte de lo que van a ser las encuestas, lo que son las encuestas hoy por hoy previo a las PASO. Sí, todo eso forma parte de lo que la gente quiere votar. ¿Cuál es el problema? Aquí hay una cuestión. Las PASO están muy marcadas por lo que son los aparatos establecidos o por los gobiernos, por decirte, haciendo un paralelismo, lo que yo digo aparato es el gobierno que está manejando una provincia, por decirte, o el país. Esos aparatos tienen un piso de voto seguro porque mueve el aparato para que se vote. Los que no están en el ejercicio del gobierno en ninguna, como en ejemplo, vamos a suponer aquí, nosotros sabemos que el Frente Cívico está manejando el gobierno y tiene un aparato determinado, que bien o mal ellos lo ponen a jugar en una elección. Eso le da un piso de votos que los otros no lo tienen, ¿verdad? Entonces la misma elección está un tanto desalentada porque yo tengo un piso. Quien tenga que ganar más votos tiene que trabajarlo, que lo trabaje de la vereda del frente. Entonces tiene cierta ventaja con respecto a los otros partidos cuando llegan a un momento de la elección. ¿Por qué? Porque el piso es seguro y el desaliento a la votación hoy está demostrado que también está seguro. Por lo tanto, vos tienes un grupo de personas que rondan el 50% que van a ir a votar, de los cuales ya tienes asegurado un aparato en movimiento para esos 50%. El resto de ese 50% es lo que el resto de partidos tiene que salir a buscar. No sé si me hago entender. Sí, sí. O sea, todo aparato tiene una ventaja en cuanto al movimiento de su gente, en cuanto a las estructuras que se ponen en juego, ya sea municipal, he dicho el provincial por decirlo, digamos, pero claro, o sea, son todas las estructuras. desde un comisionado municipal hasta un gobierno provincial o el mismo gobierno nacional. O sea, tiene un aparato y tiene una estructura que lo pone en movimiento. Querramos o no verlo así, esa es una realidad. Miguel, sabemos que el ministro de Economía, antes de asumir ese rol, ha tenido un intento ya a través del Frente Renovador, que es su partido, ser presidente. Fue candidato a presidente, en su momento en el 2015 sacó una X cantidad de votos. A tu criterio y de acuerdo a las charlas que tienes también con otra gente, el caudal de votos que supo concentrar Massa en su momento, ¿se mantiene o se vio disminuido o incrementado con su rol de ministro de Economía y con los resultados que ha mostrado hasta el momento? No, yo creo que ha entrado en una devaluación en su capital político, digamos, cuando, a ver, no perdamos de vista, si bien hay muchos videos dando vuelta, pero no perdamos de vista lo que es la realidad. Él, cuando se postula como candidato a presidente, su discurso más fuerte era contra el kirchnerismo. No sé si se acuerdan. Sí. O sea, eso ha hecho de que su caudal político crezca en ese momento. Ha tenido una muy buena plataforma, ha ido en contra de cualquier discurso kirchnerista, es más, prometía hasta correrlo, meterlos presos y un montón de cosas. Él al hacer la alianza ahora con Cristina y Alberto, cuando arman ese tridente para ganar las elecciones, que si no lo hacía tampoco la ganaban,
él pierde o cede porque su mismo discurso cae por el propio peso, digamos. O sea, primero estaba siendo opositor para ganar gente, para traer para el Frente Renovador, tiene que ir y retroceder sobre sus propias palabras y unirse al kirchnerismo para ganar las elecciones. Entonces, en ese mismo momento, él ha devaluado su propia imagen. Hay mucha desconfianza en la dirigencia con relación a lo que vos mencionas. Hoy en día, a ver, convengamos algo, estamos hablando de un candidato que ha variado su discurso según el momento. Todo lo hacen, pero no tan beligerantemente, por decirlo de alguna manera, como él. O sea, todo el mundo tiene una modificación de su discurso con respecto cuando va pasando el tiempo y acomodando las circunstancias, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de que te estoy diciendo que te voy a meter preso mañana y en la próxima elección estoy con vos. El mismo Scioli, que ha venido a la banda con él, estaba acusado por Sergio Massa por haberle mandado gente de investigación a entrar a la casa, y está filmado y él ha dicho que lo iba a denunciar y todo, y sin embargo han estado juntos en un escenario. ¿La política, el arte de lo posible? Totalmente, absolutamente, pero no le hace bien a la Argentina. Yo creo que estamos descuidando la democracia. Estas cuestiones están llevando a un colapso en la gente está totalmente descreída de la dirigencia política. El aparato, las estructuras preestablecidas ayudan a que sigan ganando determinados partidos políticos, pero no le hace bien, porque la gente te lo está diciendo a gritos: no quiero ir a votar. O sea, Córdoba, una ciudad ordenada, una ciudad que tiene muy pocas cosas para criticar en cuanto a la gestión, por decirlo de una manera desde afuera, ha ido a votar el 58%. Sí. O sea, no, imagínate, no sé, Chaco, que está totalmente descreída de la política. O sea, ya llega a ser insignificante la cantidad de votos que va a recibir, porque vos tienes que pensar que del 48%, 50% que vayan a votar, una parte es para el que gana. Claro. Ahora, o sea, prácticamente carece de un aval de la sociedad a ese candidato. Miguel, en ese contexto del porcentaje de votos que se viene registrando de la participación del ciudadano, ese porcentaje, y de acuerdo al análisis que vos hacías en relación al candidato Massa, que ha visto menguado su caudal de votos, la poca participación beneficia a la oposición en el sentido de que puede llegar a captar más adherentes, o lo perjudica, beneficia. La baja participación siempre lo que he dicho hace rato, la baja participación siempre va a favorecer a los esquemas preestablecidos y que tengan un aparato para mover. Generalmente las oposiciones no lo tienen. En este caso sí, a nivel nacional, que yo, por decirte, Larreta y Morales tienen sus propios aparatos que van a colaborar con su campaña, pero no es un aparato nacional como lo tiene en este caso los candidatos del kirchnerismo. O sea, en ese sentido sale favorecido el kirchnerismo porque tiene un aparato ya establecido. La oposición no lo tiene en el grado que lo tienen ellos, pero también creo que los candidatos oficialistas hoy tienen poca credibilidad, o sea, no están pudiendo manejar las situaciones que afectan a toda la Argentina, y creo que se les está haciendo complicado. Y por el otro lado lo tienen a Larreta y a Bullrich, que se pelean por cualquier dicho que uno dice otro, y vuelvo a lo mismo que había dicho hace rato, o sea, eso no, a la gente no le está interesando. ¿Y la aparición de nuevos candidatos puede ayudar a este contexto o a esta figura que tiene la clase política? Es que yo creo que la sociedad está esperando eso, pero a alguien serio, alguien que plantee una solución. O sea, a ver, nadie te va a plantear una solución concreta antes de ser pero sí te va a proponer cuestiones que lleven al mejoramiento del país. No como en el caso, para mí particularmente, en el caso de Milei, que es un emergente, es algo nuevo, digamos, llega a la gente por la forma en que dice las cosas. No llega a la gente por lo que dice, porque es tecnicismo lo que él te habla. O sea, ¿cuántas personas de lo que lo escuchan a Milei pueden
desmenuzar lo que dice y entenderlo en tal manera, porque es mucho tecnicismo en cuanto a lo económico, en cuanto a la salida, pero lo que sí le llama la atención a la gente es el enojo que tiene contra la clase política, contra esto, o sea, la forma en que lo dice atrae adherentes, pero no el contenido de lo que dice. Pero Milei, ¿qué tiene? Lo que te acabo de decir de los aparatos. Milei no tiene un esquema, no tiene un aparato nacional. Y ya las primeras elecciones han demostrado cuál sería su posición dentro del contexto nacional. Lo tengo anotado en mis anotaciones, digamos, pero Tucumán creo que ha salido con un 3,8%, o sea, cosas que lo alejan totalmente de lo que él mismo dice que puede lograr hacer en una elección. Además ya está cayendo en las encuestas precisamente porque no tiene un aparato, o sea, no tiene un esquema en el cual apoyarse para llevar adelante una elección nacional. Santiago del Estero tiene 2.500 mesas de fiscales. Como mínimo tienes que tener 2.500 personas que estén dispuestas a defender tu voto en la mesa. Exacto. Como mínimo. No te llevo a la matanza, porque si te pongo a pensar en la matanza necesitas gente que tus dirigentes conozcan, y eso no se arma de un día para otro. Claro. No se arma de una campaña a otra. Se reconoce en él lo que ha logrado hasta ahora, pero no que se lo reconozca no quiere decir que haya logrado armar un esquema que lo apoye para llevar adelante una campaña de esta magnitud. Bien, ahí estábamos escuchando el análisis general de lo que se viene. Primero las pasos, bueno, y a futuro, ¿no? Lo que va a hacer después, camino a octubre. Estábamos conversando con el contador Miguel Estefan. Estamos aquí haciendo charla bandeña en el bar Los 80, que está ubicado en calle Lavalle 53. Nosotros, Mauricio, agradecemos a Miguel la gentileza que ha tenido de venir y compartir con nosotros su análisis, bastante claro, ¿no? Por cierto, de el escenario y, bueno, de los candidatos. Sí, indudablemente han quedado cosas en el tintero, pero que siempre quedan cuando uno se refiere a la política, pero yo quiero hacer una última preguntita, y está vinculado a lo que hablábamos al último. ¿Vos crees que se va a repetir los porcentajes que se han realizado, que se han registrado en las primeras elecciones provinciales en estas elecciones de las PASO, o puede incrementarse un poco más el porcentaje? En cuanto a la concurrencia de las urnas, no, va a ser muy parecido. O sea, la concurrencia se va a mantener entre un 50 o un 60% como mucho. Creo que Santiago sí tiene, digamos, un ánimo para ir a votar. En todas las elecciones se ha demostrado eso, pero las pasos generalmente tienen un índice mucho más bajo y las generales aumentan porque los candidatos que quedan en la cancha, por decirlo de alguna manera, ponen más gente a trabajar, se juegan un poco más en su discurso, entonces alientan más a la gente. Y yo creo que no los candidatos que quedan, toda la dirigencia política tiene que defender la democracia, y la mejor forma de defenderlo es que todos estén en las urnas, que todos los ciudadanos tengan su posibilidad de votar. Creo que también hay que hacer una defensa de las pasos, si bien hoy está muy por ahí que no, que es mucha plata, que es poca plata, que es una encuesta, la forma que quieran. Creo que es una de las herramientas que nos ha dado la democracia, que hay que cuidarla, porque le da la posibilidad a cualquier argentino a expresarse y que en la urna la gente diga si está bien o está acertado o no. Entonces no hay que demonizar a las pasos, sino alentarla, a lo mejor sea perfeccionable, haya cosas que cambiarlas, pero hay que cuidarla. Como hay que cuidar la democracia, y hay que pedirle a los argentinos que la mejor manera de expresar su enojo o su aceptación o lo que sea a los candidatos es yendo a votar. Te voy a provocar una sonrisa. ¿El que gana encabeza, el que pierde acompaña? Sabía que es muy difícil. Creo que están muy dentro de los mismos espacios, hay muchas diferencias, o sea, se notan las diferencias, pero es más, creo que a los que ganan les va a costar atraer el voto de las otras partes, les va a costar totalmente, están muy
enfrentados, por decirte, Massa con Grabois, sea las cantidades que sean, no estamos hablando de cantidades aquí, no estamos hablando de ideología, o sea, Massa y Grabois están muy en veredas opuestas, es difícil. Bueno, habíamos hablado de la Reta de Bullrich, también, digamos, están en un... Pero lo que sí se tiene que tener en cuenta es que oficialismo hay uno solo y opositores hay muchos. Y para mí, quien vota como opositor tiene muchas posibilidades de seguir votando como opositor. Entonces votaría a quien quede. Es más difícil ser opositor y votar oficialismo, porque el oficialismo hoy no te está dando más respuestas de las que te está dando hasta hoy. Bien. Muchísimas gracias, Miguel. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, seguimos aquí en Charlas Bandeñas. En el próximo bloque vamos a estar conversando con el profesor Leonardo Díaz, él es vicerrector del Colegio René Favaloro, que está ubicado en el barrio Agua Energía. Seguimos aquí en Charlas Bandeñas.